quiero que por favor abra sus Biblias en Génesis, el capítulo número 25, versos 19 al 26. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted tendrá Reina Valera 60. Use la Reina Valera 60 para que sepa más o menos lo que se está haciendo con la traducción. Génesis, capítulo número 25, versos número 19 al 26. Recuerda, el título hoy es Dios misericordioso. Dice la palabra, Génesis 25, verso 19. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó de verdad que tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un gran abrigo de piel. Por eso lo llamó Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Amén. Miren lo interesante de todo el tema con relación a Esaú y a Jacob. Dios ha dado una promesa al pueblo de Israel, y Dios ha sacado al pueblo de Israel con mano extendida y con mano dura. ¿De dónde? De la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel no era pueblo. El pueblo de Israel sencillamente era una horda de pastores. Y más adelante fue simplemente un grupo. Y más adelante se convirtió en un pueblo. Y más adelante se convirtió en una nación. Dios llama a Abraham, y en Abraham se le da la promesa. Dios ha creado un hombre y una mujer, y ese hombre y esa mujer que ha creado en el inicio es para que multipliquen la tierra, y más adelante de ese hombre y de esa mujer saca un solo hombre para colocarlo en el huerto del Edén, que es Adán. Y desde Adán empieza la promesa dada para el mundo entero, no para Israel solamente, para el mundo entero, de que iba a venir alguien que iba a arreglar el mundo, como en el video lo dijo esa muchacha que desconoce lamentablemente la verdad. Va a venir en el futuro un Mesías que va a arreglar este mundo. Su merced no sabe que ya vino hace mucho tiempo. Entonces, fue dada la profecía ¿a quién? A Adán, a la mujer, a Eva. Se le dio la profecía, se le dio cuál profecía, que iba a venir ¿quién? El Mesías, el que iba a arreglar el problema que tuvo ¿quién? Adán. Porque Adán y Eva pecaron, porque fallaron, porque Dios les dijo claramente: cumplan con el mandamiento, no coman. Y comieron, y por lo tanto desobedecieron, y al desobedecer entró la muerte espiritual. Pero entonces más adelante Dios le da la promesa ¿a quién? A Abraham, perdón.
Y Abraham es de Ur de los Caldeos, de Babilonia, y Dios le da la promesa a este hombre para que por medio de él viniera ¿quién? La simiente, Cristo, Cristo el Mesías, Cristo el Salvador. Este pueblo de Israel, que aunque amamos al pueblo de Israel, que aunque oramos por el pueblo de Israel, el pueblo de Israel está completamente ciego. Y muchas personas en el mundo entero están ciegas porque no conocen quién es Jesús y quién es el Salvador. Ellos creen solamente la Torá, pero la Torá está hablando 23.500 profecías acerca del Mesías, y todavía hoy están diciendo que no tienen ninguna relación Jesús con ellos, que Jesús no es Dios, y que Jesús no es el Mesías, y que Jesús no es la simiente, y que Jesús ¿quién es? Un primo lejano, alguien insignificante. Nadie lo conoce en el pueblo de Israel, lamentablemente. Y lo más triste es que el mundo hoy habla de él, el mundo entero secular, pero tampoco lo conocen. Obviamente que hay una parte del mundo que lo conoce, que no es el mundo, ¿es quién? La iglesia. Entienda la diferencia. Usted hoy tiene que definir si usted es iglesia o usted es mundo, porque no puede ser judío. Pero tiene que definir si usted realmente es iglesia. Pero la misericordia de Dios ha alcanzado al pueblo de Israel, o lo quiere alcanzar, pero el pueblo de Israel sigue lamentablemente ciego. Entonces, ellos han pasado por muchas dificultades. El pueblo judío ha experimentado unas situaciones durísimas, adversas. Dios escogió al pueblo de Israel única y exclusivamente para que por medio del pueblo de Israel viniera el Salvador. Fue el pueblo elegido, fue el pueblo escogido para que por él viniera el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Redentor. Él tenía un plan, y vuelvo y le repito, ¿cómo inició el pueblo de Israel? Con una horda de pastores. Luego era un pequeño grupo, y luego se volvió un gran pueblo dentro del pueblo de Israel, porque se multiplicaron en la esclavitud. Y salen del pueblo de Egipto, de Egipto, del imperio egipcio, un imperio egipcio que aunque los tenía subyugados, tenían alimentos. Un pueblo que aunque lo tenían subyugados, veían de alguna manera, entre comillas, esa gloria del imperio egipcio, porque la gloria del imperio egipcio, entre comillas, era muy grande. Los egipcios, los faraones, eran supremamente fastuosos, sus vestiduras. Ustedes lo pueden registrar en las historias y en las grandes películas, se ve las mujeres y los hombres cómo se vestían y cómo tenían la fastuosidad, las grandes ciudades que ellos hacían, las grandes pirámides que hoy en día es un basurero, porque la profecía es clarísima. El imperio persa se acabó, el imperio babilónico se acabó, el imperio asirio se acabó, el imperio romano se acabó, el imperio egipcio no se acabó, está ahí como un basurero. Cuando usted vaya alguna vez a Egipto, solamente tómele las fotografías a las medio pirámides que hay, porque es un basurero, porque en la profecía está que Egipto es un basurero. ¿Por qué? Porque subyugaron al pueblo de Israel, pero porque Dios también lo permitió, para que el pueblo de Israel sepa que tiene un Dios poderoso que los defiende, o que los defendió, que los sacó con mano extendida, con brazo extendido de su ruina, de su pobreza, de su esclavitud. El pueblo de Israel no se acuerda de lo bueno. No se acuerda de quién es el Dios eterno, como cantábamos la canción, eres Dios eterno. No se acuerda. Cuando a usted le hacen cosas buenas, usted no se acuerda. Pero cuando a usted le hacen cosas malas, usted lo tiene presente todo el tiempo. Y usted dice, la cicatriz está ahí, o lo que es peor aún, pasan 20 años y usted todavía sigue diciendo, la herida está abierta.
Pues eso es lo que le pasa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, se le profetizó al pueblo de Israel que iban a encontrar a una nación, pero se le profetizó que iban a salir por muchas naciones. Se le profetizó al pueblo de Israel que iba a ser destruido el primero y el segundo templo, años 50 y años 70 después de Cristo. Se le profetizó que iban a estar secuestrados por el imperio asirio, secuestrados por el imperio babilónico. Se les profetizó, y todavía el pueblo de Israel no había nacido como nación. Imagínense, el pueblo todavía estaba esclavo y ya se estaba profetizando. Entonces en Génesis se está diciendo que este es el relato de la familia de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía ¿cuántos años se le profetizó? 40 años cuando tenía Isaac. 40 años se le profetizó lo que iba a suceder. Y se casó con una mujer, Rebeca. Y esta mujer Rebeca era ¿qué? Estéril. Y dice, hija de Betuel arameo de Padán Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor. ¿Qué rogó Isaac al Señor? Que por favor le diera descendencia, que su esposa tuviera un hijo. Dios escuchó la oración de este hombre, de Isaac, le contestó la oración y dice que quedó embarazada. ¿Quién? Su esposa Rebeca. ¿Cuántos hijos tuvo? Dos. ¿Cómo se llamaban? Esaú. ¿Y quién más? Jacob. Y Jacob. Esaú y Jacob. Y dice que ellos ya venían discutiendo desde el vientre. ¿Entiende usted el pueblo de Israel? ¿Entiende usted el pueblo musulmán? ¿Entiende usted el mundo espiritual de los que es la iglesia y de lo que es el pueblo de Israel? De los que creen y de los que no creen. Dice la palabra: pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor: ¿por qué me pasa esto?, preguntó, y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser ¿cuántas naciones? Dos naciones. ¿Cuáles son? El mundo y los que creen. Esas son las dos naciones. El mundo y los que creen. El mundo es los que no creen, incluyendo a los judíos que no creen. ¿Entiende usted? Y los que creen es otra nación dada para Dios en el plano espiritual. En el plano físico, entonces, ¿cuáles serían las dos naciones? Israel y el mundo árabe. Los ismaelitas. Pero Israel también está lamentablemente siendo esclavo, hijo de la esclava. Ustedes dicen, ¿cómo así? Luego el hijo de la esclava no es, se supone que es Ismael. Sí, pero lamentablemente Israel también, porque no ha entendido su posición como hijo de Dios. Todavía no lo ha entendido. Entonces dice la palabra que el menor, dice en el verso número 23, el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. ¿Cuándo serán rivales? Desde el principio. ¿El mal y el bien será rival? Claro. El mundo no cree y la iglesia cree. La iglesia es rival del mundo y el mundo es rival de la iglesia. Nosotros, la iglesia que cree, la iglesia verdadera, la iglesia que cree en Jesús, es rival del mundo y el mundo es rival nuestro. Dice la palabra: una nación será más fuerte que la otra. ¿Cuál nación es más fuerte que la otra hoy? Pues el mundo árabe, la Liga Árabe. Usted vaya a Arabia Saudita y usted ve los lujos de automóviles, de edificios, de cosas que los árabes han creado. Económicamente hablando, son potencia porque son los dueños del petróleo. El petróleo que vuelve locos a más de uno por el amor al dinero. Pero déjeme decirle que eso es basura. Basura. Porque un día eso se va a acabar. Y eso es lo que no entiende el mundo.
Entonces está diciendo claramente que hay dos naciones y que una nación es más fuerte que la otra. Dice aquí, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Mire, ¿cuál es el hijo mayor? Esaú. Esaú va a servir al hijo menor, cuando en Israel la primogenitura es muy importante. Un hijo, el primer hijo, tenía toda la bendición del padre, y los demás hijos le servían, le ayudaban. Pero aquí ocurre lo contrario, que el hijo menor va a ser servido por el hijo mayor. Y desde ahí se está profetizando. Entonces la gente dice, yo no entiendo, pues eso ya es una profecía dada por el Señor, y si está hablando del pueblo de Israel, y está hablando del mundo secular, y está hablando también de los musulmanes, está hablando del mundo árabe, y está hablando también de la iglesia en el término espiritual. Quiero que entienda usted en esta mañana, en esta tarde, lo que estamos hablando de Génesis, el capítulo 25. Por eso dice aquí, en el verso número 25, el primero, en nacer era muy rojizo, y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel, y por eso se llamó Esaú. Y el segundo, pues nació y agarrado, ¿de dónde? Agarrado del talón de Esaú. El talón de Esaú, él estaba Jacob en el vientre, el bebé en el vientre estaba tratando de quitar, de bajar. ¿A quién? A su hermano Esaú. Porque él anhelaba ¿qué? La primogenitura. Es como el cristiano que va a la iglesia por ir, o el cristiano que anhela buscar a Jesús. El que va a la iglesia por ir, ese no ha entendido, ese es un Esaú. El que va a la iglesia porque le tocó, porque lo volvió religión o porque le volvió tradición, ese es un Esaú. Pero el que va a la iglesia en búsqueda del Señor, el que tiene relación con amor, con pasión por buscar al Señor, el que tiene relación con Jesús, el que busca su palabra, el que tiene el tiempo correcto para buscarlo, ese es el que anhela ¿qué? La bendición. Jacob anhelaba, añoraba